Prematuro es un espacio donde exploramos las complejidades de la mente, la creación artística y la vida misma. A través de conversaciones sinceras y profundas reflexiones abordamos temas como la salud mental, los desafíos creativos y cómo encontrar sentido en un mundo caótico. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar con el tema de este episodio, quiero agradecer a todas las personas que han escuchado Prematuro desde cualquier parte del mundo al cual ha llegado. Estoy gratamente sorprendido por ver el alcance del podcast, de un trabajo que al principio lo creo con la intención de desahogarme, de llevar a las personas una versión mía muy personal que probablemente nunca hayan imaginado que estuviera dentro de mí. Una versión que muchas veces me gustaría compartir más a menudo, pero no todos llegan a hacer las preguntas correctas o piensan que, bueno, tal vez, ¿qué tal si hablo de este tema con esta persona en específico? Entonces, agradezco a todas las personas de Colombia, de España, Estados Unidos, Rumania, México, Costa Rica, Honduras, Polonia, los Emiratos Árabes Unidos, en especial a España, el alcance con iBots, que es otra plataforma de podcast, ha sido sorprendente. Cada vez sigue subiendo más las escuchas y el ranking, y me emociona demasiado saber de que esto está llegando a tantos territorios y a tantas personas que probablemente les interese mucho entender los procesos de salud mental, de sanación, también los espacios de reflexión, que creo que en estos tiempos son supremamente importantes y esenciales para las vidas de todos nosotros y para los proyectos que estamos realizando. En especial, este episodio va a ser enfocado en la literatura y la escritura, dos áreas de conocimiento que yo durante más de 12 o 13 años he profundizado y enfoqué mi vida tanto que lo único que pensaba era en leer y escribir. De pequeño era muy buen lector y nunca me dediqué como tal a escribir de niño. Y era curioso porque en el colegio, ahora que lo pienso, escribíamos demasiado. Teníamos, no sé, 12, 13 cuadernos de acuerdo a las materias que veíamos, pero ni en las materias de español escribíamos sobre literatura, o en específico sobre crear un texto con unos personajes. Sí, hicimos ese ejercicio más de 2 veces en toda la época del colegio, de la primaria y de la secundaria. Fue mucho, porque la mayoría de veces lo que estábamos haciendo era replicar textos de otras personas, copiando de internet, de enciclopedias, de otros libros, transcribiendo, prácticamente replicando una y otra vez textos de otras personas. Y de esa manera fue que yo empecé a entender cómo podía analizar la literatura. Y me gustaban mucho las clases de español porque amaba ver cómo estas novelas, que eran súper complicadísimas para un niño, yo tenía que hacer ese esfuerzo junto también a la compañía de mi mamá, que yo creo que fue vital en todo esto, porque muchas veces mi entendimiento del mundo no era tan grande y ella ya tenía un bagaje. Ella ya leía mucho, ella entendía muchos de los autores que estábamos leyendo, entonces era como una lectura compartida, o muchas veces ella hacía el papel de lectora porque me tomaba mucho leer y concentrarme. Y siento que también estoy en un proceso de averiguar muchas cosas de mi mente, si había como algún tipo de
de TDAH, de trastorno, no sé, de algún tipo de situación en mi cabeza. Todavía no lo quiero como tal identificar. O sea, sí lo quiero identificar, pero no lo quiero clasificar, porque muchas veces con un diagnóstico comprendes algo de tu mente que te lo preguntaste, que estaba en duda, pero luego al compartirlo con otras personas te encajan en algo. Y yo prefiero mantener eso muy personal, ¿saben? Porque en el momento en que uno se muestra tan vulnerable con algo, como hablar de un problema mental, de nacimiento, un problema de salud, estás abriendo esa enfermedad, esa llaga, esa herida a otra persona, y esa persona a la final lo que va a hacer es probablemente, en el mejor de los casos, va a ser muy empática, te va a entender, y en el peor de los casos te va a encasillar en algo que tú no quieres, en algo que tú dices, bueno, yo nací de esta forma, no me tienen que ver o tratar de forma diferente a la que me han tratado durante los 29 años que están atrás míos. Entonces, estoy en ese proceso, y era importante ver cómo mi mamá pues comprende que necesita esa compañía conmigo, porque estas novelas tenían una carga de situaciones que, a mi parecer, yo de niño, si no fuera porque me dicen que es ficción o imaginación, no entendería. No lograría comprender la maldad o lo fantástico que uno encontrara. Entonces, también había versiones para niños de esos libros. Luego más adelante encuentro las versiones de adultos, las reales, las gordas, el mamotrete gigante, el no filtrado, el que cuesta mucho dinero a comparación al que vale 5.000 pesos. Estoy hablando en pesos colombianos. Pero pues esas versiones, ¿no? Que muchas veces es como la versión Penguin, la de Pingüino, o las versiones para niños o para primero, bueno, las clasifican de forma diferente en cada país. Eso es lo que he logrado ver. Y esas novelas muchas veces, si estamos hablando del ámbito colombiano, leer a García Márquez en novela era encontrar una problemática tremenda de nuestro país. Obviamente rodeada de un realismo mágico, de una ficción, pero a la vez como una realidad que vivimos los colombianos, que no queremos entender, que no queremos incluso vivir, pero la vivimos cada día. Y de niño, ver cómo tú estás acostumbrado a leer sobre caballeros, sobre dragones, sobre niños que lograban sacar una espada y una piedra y, mejor dicho, ahora tenían el poder del mundo, o de caballeros que andaban con armaduras oxidadas, tratando de lograr sus gestas en este mundo. Entonces, todas esas novelas, cuando yo hice esas primeras lecturas acompañadas, pues logré captar lo necesario para pasar la materia, para ir frente a la profesora y decirle sí lo leí, ¿no? Más adelante, a mí me genera mucha curiosidad volver a leer ese texto, y es acá donde empecé a entender tantas cosas que luego en mi maestría otras personas que yo nunca pensé conocer, que yo nunca imaginé que me iban a responder o a felicitar de cierta forma por haber hecho esos procesos. Y no es como que, ay, Marlon, eres el más sabiondo. Era algo que hice de pequeño sin saberlo, sin tener prueba de que eso me iba a servir más adelante. Y me enfoqué en ciertas actividades de pequeño, con la lectura y con el dibujo, se podría decir, también con la música. Y yo no se las mostraba a los demás, porque era como mi momento de interiorizar con mi yo creativo, con mis ideas, y que muchas veces cuando yo lo mostraba a alguien me daba miedo el comentario. Y ustedes saben que para cuando uno se dedica a la escritura, al arte de ser artista,
a ser profesor, uno se está mostrando todo el tiempo. Estás mostrando tu cara, tu lado vulnerable, tu mente, tu conocimiento a personas, y eso te lo pueden colocar en tela de juicio en cualquier instante. Va a haber personas que les guste, personas que lo amen, que lo odien, que lo repudien, que lo critiquen, incluso personas que ni lo entienden pero lo odian. Y así es el mundo y debemos aceptarlo, ¿no? Entonces, de pequeño seguí leyendo mucho, demasiado, y luego me interesé mucho por el cómic y veía en Mafalda reflexiones y me sentía muy Mafalda, muy mafaldiano. Creemos como ese concepto de ver cómo un niño intenta comprender un mundo de adultos que no quiere vivir, pero le rodean día a día. Y lo veía en el colegio, lo veía con mi familia, lo veía con los padres, con los vecinos, veía eso y yo no, me decía a mí mismo, yo no quiero vivir esto. Esta niña que está luchando contra este crecer, esta imposibilidad que tenemos de detener el tiempo, está entendiendo que ella va a un destino, pero lo quiere cambiar y lo critica. Incluso les hace saber a esas personas. Y me encontré hace como un día más o menos una viñeta de Mafalda en que está la mamá lavando la ropa y le dice: mamá, si tú vivieras, ¿qué harías? Como diciéndole que no está viviendo porque está haciendo tareas del hogar, está en la casa, está en ese rol de madre. Y Mafalda le dice: ¿qué tal si tú vivieras, mamá? Probablemente si contextualizamos bien eso, entendemos que la mamá de Mafalda siempre está en el hogar. El padre es quien sale a trabajar, entonces Mafalda probablemente se crea esa cuestión de que qué pasaría si mi mamá estuviera haciendo otra cosa. Ahora yo entiendo mucho lo del rol de la madre, de ama de casa, también el de amo de casa, porque creo que esto va para ambos lados. También personas que tienen que llevar ese rol por unos meses, y en los últimos meses se podría decir que pues, les comentaba una situación de salud que pasa a mi mamá, y le he dicho constantemente en estas semanas que me volví el amo de casa. Y es ahí cuando uno entiende todo lo que ella probablemente hizo durante muchísimos años de su vida. Y yo decía, claro, yo estaba leyendo, jugando videojuegos, haciendo tareas, trasnochándome, haciendo otras cosas, y ella estaba llevando toda la carga del hogar. Entonces, lo importante a veces de la vida es como entender estos momentos, ¿no? Porque también he sido amo de casa de mi propia casa. Cuando vivía solo, tenía que hacerlo yo todo y me cansaba. Entonces, si yo no lavaba la loza en la mañana, luego tenía que volver en la noche a lavar esa loza para poder comer, porque no tenía otros platos, solo tenía los platos míos. Entonces, es curioso ver cómo muchas veces en la vida esos roles es imposible de evitarlos y tenemos que aceptarlos. Y pues al igual que Mafalda, yo creo que estaba tratando de negarme a ese crecer y me refugiaba en la escritura y en la lectura, con estos personajes, con estos animes, con estas series animadas, porque quería algo diferente para mí. Entonces, años más adelante, el coronel Aureliano, mentiras, el coronel Marlon se encuentra en el pregrado de licenciatura, finalmente con profesores que sí se dedican a enseñar español o han estudiado para enseñar una materia de literatura o de poesía. Y empiezo a encontrarme con las formas de analizar, ¿no? Las formas que ya están canonizadas para analizar textos. Y medio duro porque yo venía analizando textos desde una forma muy personal, pero ya es como tomar las teorías de otras personas que ya están establecidas, que son muy reconocidas, con textos nuevos, con novelas más complejas, y ya no tienes la libertad de ir a la biblioteca del colegio y escoger el libro que tú querías. Acá es el libro que el profesor
desde que crea el corpus de la materia, lo establece, porque esos son los libros que él ha estudiado o ella ha estudiado, ya los tiene, mejor dicho, en la cabeza, se los ha leído otras veces y los va a enseñar. Entonces para mí era como acercarme a esos libros, a esas lecturas que muchas veces no leía, sabía de su existencia, pero no me llamaban la atención. Y a mí no es que me gustaran mucho los cuentos de terror como tal, aparte digamos de lo que eran las versiones animadas. Por ejemplo, Junji Ito, que es una persona que interioriza mucho con el terror, con las pesadillas. Él dibuja manga y pues sus historias están plagadas de estos seres macabros, pero a mí me encantaba eso. Entonces ya era acercarme a lecturas como cuentos o novelas de H.P. Lovecraft, de Edgar Allan Poe, de Stephen King. Eran cosas que a mí no me llamaban mucho la atención. No porque no conociera o fuera malo el contenido, sino porque prefería otro tipo de cosas. Ya estaba como en esa época donde el amor, se podría decir, el amor juvenil estaba como al rojo vivo, y quería leer algo más ameno o dirigido a eso. Entonces empecé a leer muchas novelas juveniles y luego la poesía. Y en la poesía, en el pregrado, fue que me empecé a enamorar también de una persona a la cual empecé a escribirle poemas. E incluso en esa época pensaba, el día en que saque un poemario son solo poemas para ella. Y más adelante esto se va a conectar, sigan ahí el hilo, tengan presente esto. Entonces empecé a encantarme mucho por la poesía, analizar los autores, sus vidas. Me parecía increíble cómo personas que creaban unos textos tan hermosos vivían unas vidas tan turbulentas, con tantos dolores, con tantos pesares, con tantos problemas económicos. Y yo digo, pero sí, mira, ¿cuántas personas los están leyendo ahorita? Y digo, claro, Marlon, es que en el momento en que ellos escribieron esto no eran conocidos, apenas estaban sobreviviendo con lo que podían. Y yo me decía muchas veces, yo no quiero, nuevamente volvemos al concepto mafaldiano de aceptar ese destino. No quiero ser como ellos, quiero escribir, pero quiero ser feliz escribiendo. No quiero que sea algo torturoso o que me cueste, que tenga que aguantar hambre, que me rechacen miles de veces los manuscritos. Yo no quiero vivir eso. Entonces, en ese pregrado me enamoré, empecé a empaparme de esas novelas. Incluso una profesora que en una clase que ella estaba dirigiendo, ella dijo, yo preferiría enseñarles a ustedes Madame Bovary, pero sería mejor leer Madame Bovary en inglés. Y yo dije, ve, leer Madame Bovary en inglés si ya está en español. Y no la leímos. Solamente la profesora hizo ese pequeño comentario que lo preferiría. Era una novela que le gustaba mucho a ella. Entonces, seguí como en el proceso de dije, bueno, este es mi camino. Obviamente ahí llegaron las decisiones económicas y en este mundo tan capitalista, tan centrado al irnos del país, pues yo comparto esa licenciatura con una licenciatura en inglés y es el inglés quien me da trabajo, más no los libros ni la poesía. Pero la poesía y los libros eran los que más amor me daban o calentaban mi pecho, me apasionaban. El inglés lo veía como una herramienta para conseguir dinero, para sobrevivir y para poder viajar y encontrar más historias a las cuales algún día me iba a sentar a escribir. Para eso era lo único que yo enseñaba inglés. Y puede que haya disfrutado varios días o incluso dependiendo de los grupos de los estudiantes, pero no me hacía feliz. Lo único que yo decía, bueno, yo agradezco que gracias al inglés estoy acá con mis estudiantes teniendo esta experiencia, pero no soy feliz, no lo disfruto, no es de lo que me gustaría hablar día a día.
Me gustaría llegar a hablar del libro que leí anoche o el que estoy leyendo y analizarlo con mis estudiantes. Y recuerdo que cuando volví de México conseguí puesto como profesor del estado y me dieron 4 horas de esa carga académica dedicadas a español. Y era prácticamente como el espacio que los niños tenían que leer. Amé eso. Esos 2 cursos que eran sexto y séptimo que me volvían loco. Amaba planear clases para esos 2 cursos. Porque íbamos a hablar de Las Mil y Una Noches, de Horacio Quiroga, de tantos autores que se podría decir no los recomendaría como experto en literatura, porque pues muchas veces uno dice, bueno, Horacio Quiroga, si vas a tomar digamos lo que es los cuentos de la selva, que si uno hace el trasfondo y la reflexión, pues no son cuentos para niños, son cosas trágicas pero con personajes muy como estilo una fábula, pero con una reflexión, con una moraleja. Y pues era llevar esos textos a los niños. O cuando leímos el retrato de Dorian Gray o Las Mil y Una Noches, era como, bueno, muchas veces yo me colocaba en el papel de Cheresade, así de contarles estas historias a ellos. Prefiero contar la historia porque muchos de ellos no tenían el dinero para comprar los libros, o yo sacaba las copias o trataba de llegar a ellos de alguna manera el texto, que el texto les dejara algo. Y disfruté mucho hacer eso. Luego cuando tuve la oportunidad de irme a hacer la maestría, en la maestría entonces ahí es cuando pues conozco escritores que ya están dedicados a la docencia, y a encontrarme con muchos escritores debido a los espacios que creamos allá mismo en la Universidad del Sur de la Florida, escritores latinoamericanos, españoles, centroamericanos, que me parecía loco. Para mí era el sueño, estar creando eventos y traerlos a ellos, hacer toda la gestión, comunicarme activamente con ellos y enviarles un correo y que te lo respondieran. Para mí era una victoria. Es como que wow, puedo hablar con ellos y obviamente es para el evento y no es que vayan a ser mis amigos, pero tener la oportunidad de tener al escritor, al menos a través de la pantalla, durante 2 o 3 horas, hablando de forma personal sobre sus textos, más que una forma comercial, es todo. Para mí era todo. Y pasábamos mucho tiempo planeando los eventos y yo quería compartirlos por Facebook y le decía a mis amigos o a los conocidos, vengan, tal escritor, es maravilloso, es maravillosa, lo van a aprovechar, háganlo. Traten de sacar el tiempito, es por Facebook virtual. Muchos de esos eventos se hicieron durante la pandemia. Y el otro día los estaba revisando y yo digo, wow, increíble, tantas reflexiones, pero tan pocas vistas, tan poco alcance. Y era algo que me dolía porque toda la gestión que hacíamos los estudiantes graduados, los profesores, también era pagarle a estas personas por el tiempo. Era un esfuerzo muy sobrehumano, pero también que te daba como muchas ideas, ¿sabes? Hasta que no estás haciendo el proceso y estás haciendo toda esa organización como tal, no empiezas a comprender los límites de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces creo que esos esfuerzos sobrehumanos valieron la pena en su totalidad y los volvería a hacer. Yo volvería a repetir mis 2 años de maestría en Florida, en Tampa, no tanto por la vivienda o por las personas con las que tenía que compartir apartamento, pero sí por esos espacios y por mis profesores. Si alguna vez escuchan esto, doctor Pablo Brescia, doctora Maylin Cámara, doctora Heike Char, me cambiaron la vida y le dieron luz a un muchacho que desde pequeño estaba leyendo estas historias y creía que nadie más las leía. Entonces cuando estoy allá con ellos, tengo
ese privilegio de la vida de compartir un salón y también con estudiantes excelentes, con muchachos que realmente escogieron una carrera en literatura porque les apasiona. Fue maravilloso, fue maravilloso, fue algo que es inigualable en estos momentos en mi vida. Creo que hasta que no estás allá y lo vives ese sueño incluso de todo el caos, ahora que lo pienso, de las viviendas, de acostumbrarme al calor del verano de Florida, de también de la lluvia de Florida, de la escasez de dinero, pero y la soledad, ¿no? La soledad es lo que más lo perturba a veces a uno en esos momentos. Era algo que valía mucho la pena, siento yo. Y ahorita lo reflexiono casi 4 o 5 años después que fue maravilloso haberlo vivido, incluso a través de esa pandemia que nos encasilló a todos, pero también esa pandemia entonces despertó algo más. Entonces ya tenemos claro ese panorama, ¿no? De estar ahí con los escritores, pero Marlon no estaba escribiendo sobre Marlon. Marlon estaba haciendo ensayos, análisis de novelas, de poesía, de cine, lo que sea. Y pues a veces tenía la oportunidad de escoger los libros que quería analizar, eran los trabajos finales. Y recuerdo que hice una pequeña antología de cuento de ciencia ficción latinoamericano sobre robots. Por ahí lo tengo, 120 páginas, encontré los cuentos, hice una, eh, una búsqueda, ¿no? Muy Indiana Jones, de buscando esos tesoros. Y me encantó, y mi profesor incluso dijo, esto podría ser algo interesante. Tocaría hacer un poco más de búsqueda, porque pues, tantos cuentos sobre robots, imaginen cuántos hay, y más sobre en Latinoamérica, y que muchos de esos cuentos no se encuentran, digamos, en internet o en PDF, sino están en unas antologías antiguas de hace 80, 70 años y que muchas veces ya ni siquiera están a la venta. Entonces era como que me quedaban muchas dudas en ese momento que hice eso, porque yo decía, ay, este autor tiene este cuento de 1930, pero no puedo leerlo. ¿A quién le pido? ¿Será que algún familiar tendrá el PDF o le tomará una foto y me lo envía? Entonces, esa es como la parte de la investigación, ¿no? Que disfrutaba, tener que hacer ese trabajo arqueológico de encontrar esos documentos para poder analizarlos, y en la búsqueda, en coger todos los cinceles, todas esas herramientas, encontrar esos detallitos, ¿no? Esas pequeñas joyas ahí que tú dices, nadie se ha fijado en esto, me voy a fijar, lo voy a explotar al máximo y se lo voy a mostrar a los demás. Pero no todos están interesados en ello, ¿no? Entonces lo que yo escribía muchas veces lo quería compartir y las personas no querían leerlo, no les interesaba. Al igual que a Marlon no le interesaba leer sobre terror, ellos no están interesados en leer sobre ciencia ficción. Entonces, en vez de escribirlo, lo que hacía fue grabarlo, y empecé pues ese proyecto alterno que en su momento se llamó 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión, y luego evolucionó este año a Todos Somos Replicantes. Lo expandí como otros temas, como con una libertad también de hablar de otras películas, de otro tipo de cine o literatura. Pero pues 1.21 gigawatt se nutrió, fue el espacio para sacar todo ese conocimiento. Y si ustedes escuchan los primeros episodios, esos son mis mejores ensayos, mis mejores episodios. Eran episodios que escuchaban 100 personas, 70, 80 personas, y yo decía, wow, si hay gente que le gusta la ciencia ficción, ¿dónde estaban? Y pues obviamente todos encerrados por la pandemia, y pues el formato podcast me sirvió también a mí para tener las conversaciones que no podía tener
con amigos porque no les interesaba. Y muchas veces era como que veían una película pero no iban más allá. Y obviamente pues yo que me la pasaba pues viendo artículos de ciencia ficción a Francia, a Corea del Sur, para leer qué era lo que estaban analizando los coreanos, cómo lo están analizando los franceses, y era la curiosidad de ver cómo otra gente en el mundo. Entonces todo eso también, mi escritura se volvió muy pedagógica. Entonces acá viene la evolución. Entonces todo ese es el bagaje, ¿no? Ya acá empieza el proceso creativo como tal. Entonces, eh, pues les agradezco si han llegado hasta acá. Dejamos casi media hora. Me voy a extender hasta que lo sienta necesario, porque lo que viene yo creo que es lo más nutritivo para una persona que está empezando a escribir desde la experiencia de alguien que ha pasado por diferentes tipos de, imagina, pregrado, maestría y doctorado, y en todos esos procesos escribió de forma diferente y escribí en otro idioma. Entonces, en esa maestría, aparte de perfeccionar mucho el ensayo, empecé a escribir realmente poesía, y fue gracias a una escritora, Ana Merino. Eh, Ella me dedicó un poema que era para un libro que sacó como al poco tiempo del evento en el que estuvo. Le he dado las gracias a Ana siempre, creo que es como la cuarta vez que la nombro en podcast, pero es el momento clave. ¿Saben? Cuando alguien ve algo en ti, es algo iluminador, porque muchas personas te rodean, amigos, conocidos, familiares, pero no piensan que tú puedes llegar a ser algo más. No lo imaginan. Se acostumbran con lo que tú eres, con la imagen que tienen de ti. Entonces, ella me dedica ese poema y me recuerda algo que me dijo un profesor en el pregrado, y fue en ese momento que yo dije, wow, ya van dos personas. Mi profesor Oscar en el pregrado, una vez en Facebook yo pues, empecé como a tirar algo de poesía ahí, y él me dijo, escriba, escriba, no se detenga. Entonces, ese día que Ana me dedica ese poema y yo le hago preguntas sobre escribir, ella me dijo, escribe sobre ti. Si no escribimos sobre nosotros mismos, en primer lugar, ¿cómo queremos construirle la vida a un personaje? Y yo dije, wow, tal vez en el proceso de escribir sobre mí voy a lograr comprender muchos aspectos que yo no he analizado de mi vida, de mi interior, de lo que yo soy. Entonces empecé a escribir poesía sobre lo que amaba. Y nuevamente viene la persona a la cual empecé a escribir poesía, y me dije a mí mismo, esta va a ser la forma de pedirle matrimonio a ella. Cuando la vea de nuevo, le voy a dar todos estos poemas y le voy a pedir matrimonio. Esta es la forma. No escribo poesía sobre alguien más, es solo sobre ella. Incluso empecé a escribir como una breve novela que luego se volvió un cuento, que lo terminé 2 años después de que lo escribí, debido pues a todos los cambios que pasan en la vida, ¿no? Estos giros, estas decisiones que pues tomamos, que las personas también toman, y pues se acaban las cosas, ¿no? Entonces empecé a escribir sobre ese tema, sobre el amor, y cuando me di cuenta ya tenía como 30 poemas sobre amor. Y yo dije, wow, interesante. Y se los daba a mi mamá y a ella le gustaba, cámbiele esto, haga esto, bien, chévere. Y había personas que les gustaba. Luego empecé a escribir sobre los amigos, sobre la amistad. Y muchas veces escribía cosas sobre mis ex amigos o ex personas conocidas, porque pues ya no están, esos vínculos ya acabaron. Y muchas veces los escribía a ellos de formas en que yo esperaba que ellos se comunicaran o me vieran a mí. Entonces creo que llegan los procesos de idealización de las personas, ¿no? Entonces claro, yo los escribía de forma tan perfecta que
cuando hay un choque con la realidad, con las personalidades, choques también que se dan debido a que las personas pues cambian, evolucionan como todos, pero también cambian porque se dejan, no sé, llenar la cabeza del capitalismo, del primer mundismo, como lo quieran llamar, de que el tiempo de atrás fue peor y el de ahora es mejor porque tengo más dinero, porque tengo más cosas. Y ahí es cuando mis poemas empiezo yo a cuestionarlos. Yo digo, wow, estas no son las personas sobre las cuales yo escribía. Y muchas personas me decían como que este poema es sobre mí. Y es como que tal vez. Entonces mi poesía empezó a cambiar el ritmo. Ahí empezó a cambiar por completo. Porque entonces ya no los podía retratar de esa forma idealizada porque pues estaba teniendo el choque, ¿no? Con los sentimientos, con las personas. Y empecé entonces a escribir cuento. Y de alguna forma mis personajes eran como la versión que se veía bifurcada, como lo decía el profesor Brescia, como que la realidad es una forma bifurcada en un espejo que está roto. Y lo que nosotros estamos viendo es una interpretación única que la persona al lado va a interpretar de forma diferente. Entonces yo empecé a tomar a mis conocidos y los volví personajes. Los modificaba, les cambiaba su forma de pensar, su forma de actuar, y muchas veces era como tener conversaciones que yo quería tener con ellos, pero que sus personalidades reales no les permitían. Nunca les escuché tratarme de esa forma. Pero su versión ficticia, su versión del cuento, sí era así. Y entonces empecé a entender cómo crear personajes. Y obviamente pues yo, pues en los estudios, era lo que más leía. Leía a Poe, a Cortázar, a Borges, ensayos y ensayos. Y luego todas las escuelas de escritura rusa y demás. Y bueno, se podrán imaginar, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a combinar todos esos conocimientos y a crear una ficción sin tanto emular a otros escritores, pero que fuera muy personal, muy mía, que no se alejara de la realidad, pero de que tuviera su girito, ¿no? Entonces empecé a escribir, colocaba personas en otros contextos o me contaban algún chisme y yo dije, esto está bueno para un cuento. Y lo empezaba a explotar y pues ahí empiezan todos los recursos metafóricos, todo también la forma en que tú escribes, la puntuación, demás, los diálogos, cómo no ser tan descriptivo, sino ser más directo con lo que estás contando y dejarle a la gente como el espacio de imaginación, ¿no? Entonces empecé a escribir sobre todo eso y empecé a disfrutar mucho del ejercicio. Y recuerdo cuando me fui a aplicar una de las primeras vacunas de prueba del COVID. Me acuerdo que mi mamá me acompañó y mientras estábamos esperando, no, ella no me acompañó, yo estaba solo. Fue la segunda vez que ella me acompañó. En la primera vez me llevé una libreta y empecé a escribir un cuento que se llama La Gran Simulación, y era lo que se vivía sobre la pandemia. Y lo escribía desde la perspectiva como de una persona robótica que está viviendo una pandemia similar a la nuestra, pero analizando el mundo a lo que yo creía que el mundo se iba a volver en un año o en 2 años. Y ahorita que vuelvo a leer ese cuento, me doy cuenta de que prácticamente describí la realidad. Si lo hubiera sacado en esa época me hubieran dicho, nada, está loco. Y luego lo vuelven a leer, es como que sí pasó, sí fue así. Entonces ese cuento lo escribí mientras estaba esperando a que me hicieran todos los exámenes para la prueba de la vacuna. Y recuerdo que ese cuento lo leí en el podcast, como la primera versión, el borrador. Lo leí en ese podcast de ciencia ficción y a muchas personas les gustó.
y me llegaron comentarios y yo dije, tal vez lo que esté haciendo esté bien, ¿no? Traer la libreta. Y pues eso es una recomendación. Si les llega el momento de iluminación, que muchas veces es cuando estamos en un hospital, estamos reclamando medicamentos, estamos haciendo mercado, haciendo fila para pagar un recibo, alguna cosa, te llega un momento un poema y en cualquier momento acontece un poema o un buen cuento, escríbanlo o cojan el celular, una nota de voz. Yo hace aproximadamente un mes empecé a tomar todas las notas de voz que tenía, 80 notas de voz, y me di cuenta que tenía un álbum de música de canciones que a veces me llegaba como la inspiración y subí todo eso como demos a SoundCloud. Y yo dije, si trabajo esas pistas, esos ritmos, puedo sacar ya luego un álbum. Pero pues es una cuestión de sentarme a hacerlo, ¿no? Y pues no soy experto en música, pero disfruté como escuchar las pistas, ver cómo podía recortar, cómo podía mejorar el sonido, crearle una temática y me encantó. Y también encontré muchas notas de voz de reflexiones de 5 o 10 minutos, poemas de 2 o 3 minutos que terminan siendo de 4 o 3 páginas. Y dije, bueno, sirvió el ejercicio de las notas de audio, porque a la final es más contenido, más cosas que incluso cuando estaba organizando todos mis poemas, porque pues estaba en una convocatoria para publicar algo, no se dio, todo el proyecto se cayó y yo dije, ¿qué voy a hacer con todos mis poemas? Botarlos, dejarlos ahí abandonados. Y lo que hice fue clasificarlos, tomar todo lo que había hecho y los clasifiqué por temáticas, por, por un eje estructural también, y me di cuenta de que tenía como 5 mini poemarios, incluso 6 y uno que ya ilustré. Entonces dije, es impresionante ver cómo algo que te cierra las puertas te permite sentarte y por primera vez decir, ¿qué voy a hacer con esto? Y no lo que ellos quieren hacer con lo que tú haces. Entonces también esto se trata mucho de apropiarse con la creación de uno. Un consejo que les doy, sé que muchas veces lo hacemos por la mercadotecnia, por el dinero, por la fama, por lo que venga. La fama no la tenemos asegurada. El éxito es una casualidad. El fracaso es el fracaso y estamos destinados a vivirlo. Pero también el éxito. Y es algo que escuché en un podcast hace poco que le hacían una entrevista a Héctor Abad. Y me encantó cómo él finaliza, le está dando un consejo a su hija sobre qué hacer a los 40 años. Y él le da ese consejo, el fracaso es el fracaso, pero lo mejor es cuando lo superas. Y el fracaso hay que superarlo. Y el éxito también hay que agradecerlo, hay que vivirlo, pero no es permanente, es temporal. Y hay que aprovechar esos momentos. Entonces me di cuenta que estaba fracasando mucho en los últimos meses, pero los fracasos me estaban llevando a tener grandes éxitos en lo creativo, porque me di cuenta que las ideas originales que yo tenía sobre mis poemas tenían que salir a la luz como yo los había creado, no como alguien más quería o que lo querían colocar con una agenda, con lo que sea. No, esto tiene que salir como Marlon lo pensó, lo imaginó y cree que es necesario sacarlo así. Porque eso sí, me han salido muchas propuestas de personas como que, ay, venga, hay una convocatoria, hay una beca tal, deme los poemas y yo los saco a mi nombre. No, no vendan su obra, apropiense de ella. A mí en estos momentos de la vida que he estado como en todos estos problemas así de divulgación de contenido, pero también en los momentos de reflexión de salud mental, lo que menos me importa es lo que va a pensar la gente de mi obra, sino lo que yo pienso sobre la obra.
y los leo y los releo y digo, me encanta ver cómo este poema que escribí, no sé, en la pandemia en 2020, todavía sigue teniendo vida acá. Y lo amo. Y amo este cuento. Y le he cambiado cositas. E incluso ya lo leo 4 veces. Y digo, no le voy a cambiar ni una coma. Así, ya, como esté. Tantos escritores buenos que hay personas que en estos momentos creen que cualquier uso de una palabra, de una puntuación o algo es errónea. Y es como que no, tienen que separar los párrafos bien, que no se vean los tumultos, que no sea una hoja, de una hoja completa. Si ustedes vieran todos, o leyeran mejor, todos los textos que he leído donde prácticamente hay 2 o 3 páginas que son un solo párrafo y el texto sigue siendo maravilloso, es bárbaro. Por ejemplo, hay un cuento que me encanta, que parece como una mini novela. Es de William Faulkner. Y este escritor, en una época donde precisamente vivió en Luisiana, pasó como esos momentos allá breves en Luisiana. Yo estaba viviendo en Luisiana durante el doctorado. Este cuento o mini novela, como sea, lo leí durante el doctorado, durante el primer año de doctorado. Se llama El oso. Y es la historia de como una familia, así como un papá de esos que es cazador, le tiene que enseñar a sus hijos sobre el miedo, sobre qué ser, sobre cosas que ellos van a tener que hacer más adelante. Y pues el miedo es un oso, se refleja en el oso. Y hay partes del texto donde sí está bien estructurado, digamos en párrafos. Los párrafos no son largos, no son el chunk, como dicen, como todo el pedazo de párrafo así largo, sino bien estructurado, 5 o 6 líneas. También hay un escritor que leí que se llama Kazani y pues hace ¿cómo es que se llama? La cocina de la escritura. Y él me ayudó mucho también. Eso lo leí en la maestría. Ese libro es como una guía para escritores. Me encantó. A mí me encantó porque pues me dio muchas formas creativas de cómo seguir el texto y cómo estructurar. Incluso hoy en día lo sigo aplicando. Pero también cuando quiero ser muy Faulkner, escribo el párrafo gigante, ¿no? Y en ese cuento del oso, si ustedes ven la estructura, los sueños, porque mucho del cuento son sueños o pesadillas, están escritos en párrafo largo, como una pesadilla. O sea, la pesadilla dura 10 minutos, aunque parece eterna, pero no se detiene, no se detiene. Y es así completico, 2 o 3 páginas que tú entiendes que es una pesadilla, porque el ritmo no te permiten incluso descansar, ni tomar el aire, ¿no? Pero los momentos reales donde los personajes están reflexionando sobre los sueños, sobre lo que vivieron, son breves párrafos. Y yo digo, es la intención del autor. Y hoy en día he visto muchísimas personas que hacen en maquetación o editoriales, en TikTok, en lo que sea, que dicen que está mal los párrafos largos, las páginas largas, que estas palabras, que los gerundios, que esto. Digo, bueno, sí, en algunos casos, pero dependiendo. Entonces, a veces veía estas cuentas de TikTok y tenían hasta 20 o 40 videos dedicados a cómo escribir. Entonces te decían, en este video, que los párrafos cortos no son buenos. En el siguiente video, que los párrafos largos no son buenos. Que el gerundio sí, que el gerundio no. Y se contradicen todo el tiempo. Entonces yo digo, imagina a alguien como escritor coger una cuenta de esas y decir, listo, párrafo corto no se puede. Y luego tampoco se puede largo. No se puede gerundio. 2 puntos. El diálogo se tiene que hacer así. La descripción así. Te vuelves loco. Te vuelves loco y terminas escribiendo es nada. Y yo dije, no, voy a escribir a como me salga. Obviamente lo leo. Hago mucho como esta lectura en voz alta. Cojo mi texto y es como si lo estuviera leyendo a un público ideal. Mi público ideal es mi mamá. Entonces es como que muchas veces yo
edito mis cuentos, mis textos, se los doy a leer a ella y ella dice, acá hay un error, acá está bien. Y es maravilloso. Si ustedes pueden buscar un lector ideal que te dé como una crítica pero no te destruya, háganlo. Es muy beneficioso para su creación. Ahora también tengan hay que entender esto. No todas las personas escriben, o no todas las personas son expertas en literatura. Entonces también tengan cuidado con quién escogen, porque muchas veces sí, puede ser una persona que tenga entendimiento sobre literatura y lo entienda, te dé la crítica y todo bien. Pero luego va a haber personas que no saben de literatura y se quedan como, no entendí tu cuento, creo que es malo. Y entender o no entender no significa que sea bueno o malo, ¿no? Entonces como que tengan cuidado con eso también. Es como uno de los consejos que les doy. Tengan varias personas, pero personas que te beneficien en la escritura, no que te destruyan o te hagan sentir que ese poema es muy empalagoso, muy cursi. El poema es el poema. Así fue como salió del corazón, así fue como salió de la mente y así se queda. Es algo que yo les doy como consejo. ¿Cómo lo hago menos cursi? Entonces, si lo va a hacer menos cursi, no escriba nada. Suena feo, pero como poeta y como escritor me han llegado esos comentarios así como que entonces le quito ¿qué? 3 estrofas, quito todo este párrafo que me tomó más de 1 hora escribirlo porque no lo entendiste o no te gustó o que suena muy cursi o es muy descriptivo. Entonces es como que también entender, el mejor profesor es la lectura. Entonces claro, en esa maestría empecé a leer y empecé a leer a Rosario Castellanos demasiado, me enfoqué mucho en ella. Ojalá hubiera podido hacer mi tesis de maestría en Rosario Castellanos, no logré hacer por el COVID, o en ciencia ficción, eran los 2 temas que yo quería, o Sor Juana Inés de la Cruz, y me quedé con eso. Pero luego en el doctorado hice algunas presentaciones, algunos ensayos, que incluso si los reúno pueden ser como un mini libro ahí de 200 páginas entre ensayos e investigaciones que he hecho sobre esos temas. Y me gustó mucho el trabajo nuevamente arqueológico de buscar, de pedirle ayuda a amigos en México, de que me ayudaran a buscar artículos en Mérida, en diferentes partes donde solo en esas bibliotecas se podía encontrar. Y cuando fui a México también hice ese proceso de ir a las bibliotecas, ir a los museos, leer en lo posible, tomar fotos, porque es ahí donde tú estás en el campo como tal, nutriéndote con lo real, no con la versión PDF escaneada o el libro que te llegó a ti, ¿no? Entonces empecé a escribir mucho y a leer también demasiado, y empecé a volverme como mis escritores. Y es ahí cuando el Marlon del pregrado decía que no quería ser como esos escritores que estaban tristes, que estaban destruidos, depresivos. Me volví ellos, pero fue porque finalmente los entendí por las cosas que ellos vivían. Y es difícil y muchas personas van a decir, pero entonces yo tengo que pasar por ello. No tienen que pasar, pero en mi profesión, que prácticamente era la misma de ellos, fui más empático y las conversaciones que yo quería tener con amigos, con diferentes personas cercanas, empezaron a ser muy tóxicas. No me gusta la palabra tóxica, pero es la que se me viene en estos momentos. No nutritivas para el corazón, para el alma, porque muchas veces, tristemente, pues hay personas que tienen como una sola forma de ver el mundo, y son los amigos que uno escoge, los conocidos que uno escoge, y uno dice, bueno, tal vez es con la versión que me quiero quedar. En los últimos años me di cuenta que la versión con la que yo me quiero quedar no tiene que ser precisamente la de mis conocidos, la de mis amigos o mis familiares. Es una constante búsqueda
eh, de esa versión que tú quieres leer o que te digan. Entonces muchas veces hay un buen terapeuta que te va a dar unos buenos consejos, va a ser empático con lo que tú sientes, obviamente desde su profesión. Pero si no fue tan empático o tú sentiste que ese terapeuta fue muy duro contigo, no te tienes que quedar con él. Puedes ir a buscarte otro. Ahora, lo mismo pasa con los conocidos o con los amigos. Y también hay que ser muy cuidadoso. Yo no creo que escoger a un terapeuta o un psicólogo tenga que ser como una cosa tan al azar, ¿no? Como que este fue el que la EPS me colocó o esta fue la que me recomendó a alguien. Muchas veces he encontrado como muy buenos terapeutas, muy buenos psicólogos, con consejos de personas que son psicólogos, que son amigos, que realmente saben que esa persona me puede ayudar y puede ser empática porque conocen un poco mi situación. Lo mismo con los amigos, comprendí que muchas situaciones no se las podía dar, que no podía darles mi poesía o mis cuentos así de gratis porque si no tenían el tiempo para hablar conmigo sobre los temas que me estaban causando tristeza, dolor o lo que sea, ahora imagínate cómo hablar de un tema de salud mental o de depresión y va a ser muy complicado. Entonces empecé también con eso, a escoger las personas con quien hablar de ciertos temas. Y en la escritura, precisamente, encontré una forma de sanar. Y este es como el espacio ya casi como para ir cerrando, aunque tengo tantísimas cosas que quisiera decirles. Pero pues es necesario. Creo que si les gusta mucho este tema, déjenmelo saber en los comentarios. Agradezco a todas las personas que han comentado, que han respondido a las encuestas. Es muy grato para mí ver esta interacción con ustedes, así que gracias a Mayra, a Gabriel, a Kimberly por su apoyo y pues les mando un saludo en donde estén. Gracias por escucharme. Y pues también a ustedes y a los que responden las encuestas. Y también agradecería mucho que califiquen el podcast en Spotify. Eso de alguna forma creo que le ayuda a llegar a más personas. O si lo comparten con sus amigos, sus allegados. Entonces me di cuenta que en la escritura había un proceso de sanación. Y empecé a escribir sobre esas situaciones, ¿sabes? Sobre esos cuentos, sobre esos temas familiares que muchas veces no puedo contarle a todo el mundo porque es algo privado, pero tal vez un personaje sí se los pueda contar. Y ahora tengo prácticamente casi como 25 cuentos en los cuales se podría decir que mucho sobre mí, pero al mismo tiempo no. Son estos personajes contándote una historia. Y el último que escribí fue en un momento que yo no pensé que iba a volver a vivir. Pero pues llevé la libreta, como el consejo que les dije, llevé la libreta, un lapicero y no voy a dar muchos detalles porque es algo personal. Pero es en esos momentos así donde tienes que estar en una sala de espera y porque hay un procedimiento que le van a hacer a un familiar y tú eres el acompañante. Y pues estás ahí esperando. Y recuerdo que no pude dormir mucho esa noche. Y sobre todo que nos tocaba madrugar. Y odiaba el hecho, siempre odiaba madrugar. Madrugaba mucho en la época del colegio. Y esa noche casi no pude dormir. Dormí como 2 o 3 horas. Y tuve una pesadilla súper rara. No sé por qué soñé con ese lugar. Y tampoco la situación. Entonces cuando estaba en la sala de espera dije, ¿y si escribo sobre el sueño, pero también sobre lo que estoy viviendo ahora y sobre otra realidad? ¿Qué pasaría si tuviera la oportunidad de vivir una realidad diferente durante una hora? Entonces el cuento trataba sobre eso, sobre una persona que está en una sala de espera y de repente en uno de sus sueños o en ese sueño que está
viviendo ahí. Está en un futuro por allá en el Burj Khalifa, que de repente es como el centro, se volvió como el Nueva York del mundo del entretenimiento. Y hay una especie como de nueva invención donde las personas pueden vivir otra realidad, y ese personaje pues quiere vivir otra realidad, y la realidad que vive es la de un hombre que está tratando de salvar a su madre y le ha robado dinero a alguien, y pues tiene que enfrentar las consecuencias de ello. Y el cuento se debate mucho debate con el lector entre qué es sueño, qué es realidad y qué no es, y cuál es la reflexión que estos tres, porque son tres personajes en sí en la historia, qué es lo que cada personaje quiere. Y pues todos quieren vivir algo diferente, y hay una reflexión, hay una moraleja. Me gustó mucho. Cuando terminó el procedimiento, le dije a la persona: dame un segundo, estoy acabando el cuento. y lo escribí, y me tomó como 2 o 3 días sentarme a transcribirlo acá a la computadora, y fue como un cuento de 5 páginas. Y cuando terminé de escribirlo me puse a llorar, bueno, de reescribirlo, y ahí fue cuando comprendí lo que sentí cuando tuve que ir a hacer el procedimiento. Entonces acompañar a esta persona en el procedimiento, y sentí cómo me sanó. O sea, me sanó como el tener que haber madrugado. Y yo dije: ¿qué hubiera pasado si no hubiera escrito este cuento? Y este cuento a la final me da como esa misma enseñanza de que hay que disfrutar cada día que tenemos, pero también hay que escribir sobre ello. Nadie va a escribir tu realidad, nadie te va a decir las palabras perfectas. Tú mismo tienes que ser esa persona. Y prácticamente lo que yo hacía al escribir ese cuento era decirme unas palabras que yo quería escuchar de muchas personas, y ninguno tuvo esas palabras para mí. Y eso fue algo bonito que estaba experimentando al escribir. Muchas de las cosas de mis poemas sobre el amor, o los cuentos, o incluso estoy escribiendo una novela que es muy personal, muy de lo que he vivido con las relaciones, con el irme del país. Y también creo que me está ayudando a sanar las tristezas y las depresiones y la soledad que viví en Estados Unidos. Simplemente ya cuando puedo sentarme a hablar del tema sin quebrarme, sin llorar, es que me estoy dando cuenta de que estoy finalmente superándolo. Y también pues era algo que yo estaba leyendo desde la maestría, todos estos autores que querían publicar poesía, querían publicar novelas, y los rechazaban tanto. Y yo dije: Dios, ¿será que me va a pasar lo mismo? Y vuelvo a lo que les decía, comprendí a Pizarni y a Rosario Castellanos y a Quiroga también, a muchos escritores en realidad, sobre los procesos creativos y toda la valentía que hay que tener para ser escritor. Pero el Marlon que escribía poemas de amor en el pregrado tenía que pasar por muchos procesos de aprendizaje y también de vida para poder escribir realmente sobre ello, sobre los viajes, sobre los dolores, sobre las relaciones, sobre la pérdida de amigos, la pérdida de personas. Incluso algo que le he dicho mucho a mi mamá es que quiero escribir una novela sobre mi familia, pero desde la historia de la abuela, de mi abuela, porque siento que hay una historia interesante que la gente tiene que leer, cosas muy realismo mágico que se viven en un hogar colombiano, pero también es por el lugar, ¿saben? Y yo creo que esa novela ya tengo como muchos bosquejos, y he intentado muchas veces escribirla,
pero siento que estoy en estos momentos sanando cositas puntuales y creo que cuando me siente a escribir esa novela es que voy a poder sanar como tal, ya superar un tema que fue la pérdida de mi abuela. Eh, entonces yo creo que en ese momento también es como necesario encontrar el espacio. Y cuando volví a Colombia encontré el espacio para organizar la literatura, la poesía, los cuentos, que es lo que estoy haciendo en estos meses. Y también pues otras cosas que yo he hecho con arte o con música. Y llamé mucho a eso. También hubo un libro que leí durante la maestría que se llama El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, una novela brutal sobre la memoria y todo lo que tiene que hacer una escritora para escribir sobre su infancia, de la posguerra, de toda la dictadura que hubo en España. Y esa novela, es brutal. Si tienen la oportunidad de leerla, si usted es escritor, esa novela es un buen manual de cómo escribir, de cosas que no te acuerdas, pero que están ahí en tu niñez, en tu infancia, y de alguna forma tienen que salir. Y también de cómo nos debatimos mucho entre lo que es el sueño y la realidad, lo onírico y lo real. Y esa novela a mí me encantó mucho. Y no la leí, o sea, la leí durante la maestría, pero no era parte de mis exámenes. Era parte del examen de una amiga que presentó primero los exámenes que yo, y ella me dijo: oye, me leí el cuarto atrás, te va a gustar. Me lo leí en un fin de semana y la amé. Desde el personaje principal, desde el personaje de la hija que sale muy poco, y desde este hombre que aparece ahí súper raro con estas ropas. También parece mucho como Kafka, ¿no? Me kafkiana la novela por momentos. Y también luego tomé como referencia el libro El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Este libro lo secuestré de una amiga de México. Ella me lo prestó para que lo leyera y yo pensé que me lo había regalado, y ella me dijo: oye, te llevaste mi libro. Y ese libro me encantó porque no es como el típico libro de psicoanálisis o de psicología, sino son reflexiones sobre diferentes personajes. Al menos los primeros capítulos, desde Dostoyevsky, Chekhov, Kafka, Nietzsche, Virginia Woolf, también acá habla mucho de eso, y también de dictadores y de cómo las situaciones que ellos viven desde la infancia pues tuvieron una especie de, al menos la primera parte de ese libro trata sobre eso, tuvieron un efecto en sus vidas y en sus obras, ¿no? Entonces había mucho depresión en Virginia Woolf, cosas que ella trataba de superar, de vivir alrededor de tantos hombres. Otros personajes con apego a sus madres, o que sus madres los maltrataban, y que luego en la escritura sus madres aparecen desdibujadas de cierta forma de lo real, pero retratadas muy real, y aparecían ahí como personajes. Y es hasta cuando uno hace un análisis de la vida, la biografía, las cartas, lo que ellos han hecho, es que uno comprende que los personajes, al igual que hacía yo con mis amigos o personas conocidas o familiares, hacían parte de la obra de uno. Entonces comprendí que mucho de esos personajes probablemente eran cosas que les habían pasado, que habían vivido, que habían conocido de ciertas personas. El mismo Héctor Abad escribe sobre su padre, sobre situaciones muy puntuales, y lo hace con una ficción, pero también con un toque de realidad que a mí me encanta. Me encanta es cómo un escritor puede hablar de un tema tan personal a tanto público y logra tanto alcance, ¿no? Incluso cuando escuchaba ese podcast, esa entrevista, él decía que los diarios fue lo menos leído él,
Y yo digo, no sabía que había sacado los diarios, los necesito. Quiero leer esos diarios. Y también me di cuenta que yo también estaba haciendo como mucho ese ejercicio de escribir cosas que me estaban pasando. Y las escribía a través de poesía o de cuento porque me ayudaba a comprenderlas, a entender en ese momento lo que estaba sintiendo. E incluso leo poemas que escribí bajo efectos de antidepresivos, bajo efectos de otras sustancias y demás, o también del dolor, de las depresiones o en muchos momentos de felicidad, y puedo notar el sentimiento. Entonces me gusta mucho eso. Si tienen la oportunidad de escribir sobre el sentimiento o desde el sentimiento, háganlo, porque cuando lo revisiten, cuando lo relean, porque uno lee, relee y vuelve a releer, lean 2 o 3 veces la misma novela, se van a dar cuenta que cada experiencia y que el libro les va a enseñar algo nuevo, y leanlo con calma. Desde leer y releer, entonces entendía muchos de esos sentimientos y lo que pasé en el momento en que me senté a escribirlos, o cuando estaba en el bus camino a mi apartamento, un bus que tomaba más de 1 hora de trayecto. Escribía 2 o 3 poemas, o escribía un cuento, o escribía una historia, o algo de lo que me estaba pasando, algo que no quería vivir en ese momento, o de lo que estaba viviendo al estar en el bus. Y todo eso se vuelve de alguna forma como borradores que luego toman cuerpo como poemas o como cuentos o como novela. Y precisamente la novela que empecé a escribir, muchos son como pequeños borradores de momentos claves que pasé durante un verano en Nueva York, durante varios veranos en Nueva York, durante un invierno en Luisiana, durante una primavera en Florida tal vez. Entonces empecé a escribir mucho esas pequeñas reflexiones, esos momentos o los audios. Y los audios me llevaban nuevamente a ese momento, pero no a sentir como en carne propia otra vez el dolor o la tristeza, pero a entenderla, a reflexionarla y a ser empático conmigo, porque como lo estoy leyendo otra vez, me estoy escuchando. Y eso es lo más difícil, aprender a escucharse a uno mismo. Y a mí me encantó eso de la soledad, que era como que hay tanto silencio que tengo que llenar con mi propia voz. O muchas veces estoy en una conversación en la cual una sola persona es la que está hablando, a pesar de que yo esté ahí. Entonces no es una conversación real, sino alguien que solamente quiere contar lo de él o ella, y eso es lo único que importa. Porque cuando tú quieres hablar, ya sea de ciencia ficción, de tristezas, de cosas que te han pasado, de relaciones, de algo que tú escribiste, me van a decir lo que muchas personas me contestaban: no, gordo, eso son cosas que... Usted sabe que a mí no me gusta eso. Pero hablar de tristeza, si Dios dice que tenemos que estar felices, ¿por qué hablar de algo depresivo en estos momentos si estamos reunidos? ¿Para qué hablar de esos temas? ¿Cuándo más vamos a tener la oportunidad de hablar del tema? Si yo me estoy prestando para hablarlo, y volvemos al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Si yo me estoy mostrando vulnerable para hablar de este tema, para que usted me conozca, para finalmente usted vea la versión de mí real, que probablemente su personalidad o su religión o sus creencias o lo que sea no le deja ver, porque es como un filtro, es como estas gafas 3D, solo te dejan ver algunas cositas, lo sorprendente, pero hay otras cosas que no se ven a través de esos tonos oscuros que muchas veces las creencias, las religiones, las personalidades o las personalidades fuertes o la falta de empatía no permite visualizar. Entonces comprendí que probablemente tenía que conversarlo con alguien más, y a la final soy yo mismo. Incluso al grabar este podcast estoy diciéndome muchas cosas a mí mismo y me estoy sintiendo bien. Y le decía a mi mamá hace unos días
Creo que estoy superando tantos temas porque puedo hablar de ellos sin llorar, sin quebrarme, y no siento nada. No siento nada al ver unas fotos, no siento que debería estar ahí, incluso presente en persona, sino no siento nada. Estoy bien, estoy en calma, estoy en una paz, en una tranquilidad. Y lo más importante para mí es preservar esa calma, esa paz. Porque esos silencios muchas veces sí siento la necesidad de hablar con alguien. Pero si no puedo hablar con alguien, escriba un poema, pinte, componga una canción, grabe un podcast, diseñe, cree una marca de ropa. Incluso tomamos ahora como hobby, como pasatiempo, hacer camisas, pintarlas, hacerlas. Y precisamente voy a aprovechar el momento, ya estamos acabando. Sé que está muy largo el espacio, pero tantísimas cosas. En el link de este podcast van a encontrar una tienda que se llama maranesca.printify.me. Ahí van a encontrar productos dedicados a mis proyectos de podcast. A Todos Somos Replicantes, que es de ciencia ficción. He sacado varios productos como unas tazas para tomar café, un póster, un tote bag, ¿no? Estas mochilas de diferentes colores, un collar, incluso para Prematuro, que es este espacio. Saqué una línea de productos que me gustó mucho diseñarlos. Estoy diseñando con una calidad muy buena, siento yo, y Printify pues hace envíos a todo el mundo. Entonces desde cualquier parte del mundo, Estados Unidos, España, les llegan los productos. Obviamente el envío cambia de acuerdo a la región, pero hay productos, por ejemplo una sudadera, un suéter que diseñé con momentos. O sea, soy yo quien sale ahí, pero esas fotos fueron tomadas en diferentes partes del mundo, y cada una de esas fotos para mí representa algo importante, que era verme en diferentes versiones. Entonces hay una sudadera, los precios están, creo que muy accesibles, están baratos. Recuerden que pues si pueden apoyar el podcast de esa manera, o suscribiendo, compartiéndolo, todo realmente importa y vale. Hay unos stickers que a mí me encantaron los stickers. Es como, sí, es el mismo diseño de las camisas, y también trae el nombre de Prematuro, para que lo coloquen en su laptop, no sé, en cualquier espacio que quieran decorar, incluso en una patineta. Hay dos tipos de stickers, unos que vienen 4 y otros que es uno solito, pero está muy bonito ese color, muy buen diseño. También una camisa tank, ¿no? Está así como de esqueleto, le decimos en Colombia, para hacer deporte. Diferentes colores, cada uno de los productos tiene una variedad de colores, entonces revísenle todos, también los diseños cambian. Una camisa tie-dye hermosa en 3 diseños, un tote bag, una mochilita, vienen 2 colores disponibles. Me encantaron y son diseños míos, y pues ustedes saben que todo eso me permitiría a mí traerles más contenido, realizar unas entrevistas que quiero con unas personas, tener como un mejor equipamiento, y obviamente brindarles más de mí, ¿no? Y pues también esto ayuda a otros proyectos que quiero como tal sacar ya a la luz en términos de literatura, y pues hay que pagar ciertos montos para poder publicar, ¿no? Y pues ahí está en el link de la descripción. Y si les gusta la ciencia ficción, está uno, iba a decir el nombre anterior, Todos Somos Replicantes. Ahí encuentran, subí un episodio hace más o menos 8 días sobre 2 películas y una serie, así que se las recomiendo demasiado. Fue una charla bonita, mucha reflexión desde la ciencia ficción. Entonces las últimas palabras que les doy es de agradecimiento, y también de
de darles este consejo sobre la escritura y la lectura. Hay mucho que quiero decirles, obviamente, que se me quedó por ahí y tal vez unos temas que no cerré. Todos esos momentos que yo viví durante este aprendizaje, este viaje de la carrera, el pregrado, la maestría, el doctorado, la parte del doctorado porque no la terminé, me llevaron a comprender procesos de escritura, de lectura también, que me ayudaron a ver la escritura y la lectura como una forma de sanar, de encontrar las palabras indicadas a través de personajes, de escritores de otros lugares del mundo, que yo nunca pensé que podía empatizar con ellos o que me iba a encontrar con personajes que empatizaran conmigo de cierta forma, porque ese es el diálogo de un libro, ¿no? El libro no te juzga, el libro te presenta y ya es de ti tomar cosas de ello. Lo mismo las personas, ellos te presentan cosas. Si no te gusta lo que te están dando, busca ayuda, busca otra persona, busca otro tipo de diálogo. Si no les gusta el proceso que están llevando con sus psicólogos, con sus terapeutas, busquen otro. Y si sus amigos no están siendo empáticos, reflexionen sobre la veracidad de la amistad, sobre si realmente es un diálogo compartido o es simplemente una persona a la cual tiene el micrófono de frente y el otro simplemente está escuchando, como está así conectado con los audífonos a ese micrófono y en ningún momento se lo pasan para que hable. Entonces encontré en esas lecturas, en esos libros, empatía y también aprendí a ser empático con los personajes. Hay una novela que se llama La Vegetariana de Han Kang. Es una escritora surcoreana. Ya la novela llegó a Colombia, traducida al español. Es una novela brutal que habla de las depresiones, sobre un personaje con muchos traumas, con muchas situaciones duras. Y yo empaticé mucho con el personaje porque estaba pasando una situación dura de una pérdida de una amiga por medio de suicidio, y el personaje principal intenta suicidarse. Y recuerdo que una vez cuando estábamos en plena clase, una compañera juzgó al personaje, lo destruyó, dijo que no era valiente, porque no aguantó el dolor. Y recuerdo que a mí me dolió mucho que ella dijera eso, porque cómo es posible que estés juzgando a un personaje que no está ni frente tuyo. Y hay personajes que uno puede juzgar, que uno puede odiar, que uno puede amar, que uno puede empatizar, pero siento que lo conecté con la situación que estaba pasando de mi amiga. Y yo le dije, creo que si analizas todo el contexto de la novela, el primer capítulo y el segundo capítulo, que contextualizan demasiado el por qué ella toma la decisión de intentarlo, creo que podría ser un poco más amena en lo que estás diciendo. Y recuerdo que la profesora dijo que sí, era verdad. Ella estaba siendo muy dura con el personaje. Y eso es lo que pasa con una mala lectura de un libro. Te quedas con una versión muy, con el extracto así como de la fruta, apenas lo que cae en la primera vez que la exprimes. Eso es lo que te cae, no cuando ya tratas de sacarle todo el jugo. Entonces disculpen la metáfora que estoy haciendo acá, es como la forma de explicarlo, pero sí, me dolió mucho ese primer comentario de esa compañera, y ella incluso luego habló conmigo. Yo le dije, mira, estoy pasando por esta situación, y pues igual no cambió mucho la forma de pensar de ella, sino que como sintió como que yo la ataqué, ¿no? Y puede que sí, pero creo que estaba tratando de defender un personaje, estaba siendo muy empático. Y pues también entender de que no todos empatizan, ¿no? Entonces, si no todas las personas que te rodean empatizan con ciertos temas de escritura, de creación, de arte, no se preocupen, busquen a alguien que sí, y encontrarán a alguien tarde o temprano.
o busquen un lector ideal, como yo hago con mi mamá o con algunos conocidos. Busquen a las personas correctas para mostrarles su arte, o súbanlo a Instagram, a alguien le gustará. Compártanlo, y cuando lleguen las críticas no las lean, no den, no le den importancia a toda la baba que mucha gente a veces tira por desconocer, o simplemente porque dicen pintar cualquiera pinta, escribir cualquiera escribe. Podcast, ahora todos tienen podcast, ¿no? Entonces, si entendieran muchas veces que esto inició desde pequeño, desde que estaba en este mismo cuarto, con otros colores, con otros diseños, si entendieran el proceso que llevo de más de 12 años dedicados a la profesión que decidí dejar para pasar a un lenguaje más común, a un menos académico, a poder llegar a más personas de una forma humana, empática. Si la gente entendiera todo lo que un artista tiene que pasar para llegar a mostrar una obra de arte, un álbum de música, un libro, un cuento, un poema, una pintura, lo que sea, comprendería mucho el esfuerzo que hay que hacer, porque a veces uno está lidiando con una situación personal y la está pasando a colores, a palabras. El segundo consejo que les doy, yendo a ello, es: traten de que esas situaciones difíciles que han vivido se queden en la hoja. Al igual que los personajes que ustedes leen, los libros que están presentes o que les dan a ustedes a leer, están en una hoja de papel. No van a pasar más allá. Depende de ustedes el poder que le den a la obra. Pero también entiendan que si escriben sobre sus temas, no tienen que volver a sentir el dolor. Pueden reflexionar y acordarse de ello, pero que no les torture. Véanlo como la forma finalmente de hablar de algo que a ustedes les duele, algo que no les dejaba estar en paz. Cuando hagan ese proceso, ahí es cuando finalmente comprenderán muchas cosas. Escríbanlo a su forma, como pasó, o cámbienlo, creen un personaje que lo diga por ustedes, creen personajes que puedan decirlo al mundo sin sentirse completamente vulnerables o desnudos frente a la mirada del mundo. Eso les ayudará mucho también a sacar lo que está acá muchas veces adentro torturándonos, o esos traumas están ahí presentes, como muchos escritores de los que nombré anteriormente, que hablan de esos temas porque no pueden hablar con sus esposos, con sus parejas, con sus estudiantes, con sus familiares, porque a veces las personas lo único que hacen es juzgar, ¿no? Entonces, déjenlo en la hoja, y la hoja no les hará daño, a menos que ustedes quieran. El personaje que ahí cuenta la historia, y si usted ya lo leyó 5 veces, no tiene por qué volver a leerlo. Déjelo ahí, es parte de su obra, fue parte de un momento de su vida. Es una realidad convexa, bifurcada nuevamente en ese espejo, pero no tiene que doler más. Es el mejor consejo que les puedo dar sobre escribir. Escríbanlo, pero que no se vuelva como un vicio volver a sentir ese dolor, ni tener que tenerlo presente más. Traten de sacarlo en una escritura o en la pintura. Yo he pintado cosas duras de mi vida en los últimos meses y he sentido que ya no tengo que volver a sufrir por ellas, que voy a través de los colores, de las formas, de la pintura, y ya. Les quiero agradecer a todas las personas que han escuchado Prematuro nuevamente por el apoyo. No olviden compartirlo a sus amigos, a las personas que están llevando procesos creativos. Probablemente esto les ayude. Si les gustó el tema y quieren que hable un poquito más sobre la lectura o sobre algunos escritores que hablan sobre la sanación a través de la escritura, déjenmelo saber en los comentarios. Mi nombre es Marlon Andrés y nos escuchamos en una próxima ocasión. Escriban,
escriban y no se detengan. Prematuro es un espacio donde exploramos las complejidades de la mente, la creación artística y la vida misma. A través de conversaciones sinceras y profundas reflexiones abordamos temas como la salud mental, los desafíos creativos y cómo encontrar sentido en un mundo caótico.